Ciclo diésel: es el ciclo ideal para motores de encendido por compresión. La bujía es sustituida por un inyector de combustible en los motores diésel. En este motor se asume que la adición de calor se produce durante un proceso a presión constante que se inicia con el pistón en un punto muerto superior, ¿no? Como podemos observar en la imagen, el punto muerto superior se encuentra en donde está la letra C. Y para tener más en cuenta sobre el ciclo diésel, nos hacemos esta pregunta: ¿qué es el ciclo diésel? Un ciclo diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. El motor de combustión interna diésel se diferencia del motor de ciclo Otto de gasolina por el uso de una mayor compresión del combustible para encender, en vez de usar bujías de encendido, debido a que ya no se usa chispa. Como podemos también observar ahí en la imagen, eh, el de la parte derecha es el motor diésel y el de la parte izquierda es el motor de gasolina, ambos identificando que uno es por parte de combustión automatizada y el otro es por mezcla de aire y combustión. A continuación, hablaremos un poco más sobre la historia, ¿no? Este ciclo es ideal para máquinas reciprocantes, como el ECOM. El motor ECOM, por primera vez propuesto por Rudolf Diesel en la década de 1890, es muy similar al motor SH. Estudiado en la última sección, la diferencia principal está en el método de inicio de combustión. El ciclo original propuesto por Rudolf Diesel fue un ciclo de temperatura constante. En años posteriores, Diesel se dio cuenta de que su ciclo original no funcionaría y adoptó el ciclo de presión constante, como se conoce como el ciclo de Diesel. En el motor diésel, el aire se comprime adiabáticamente hasta una temperatura que es superior a la temperatura de un autoencendido del combustible, y la combustión inicia al contacto. Cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente. Por lo tanto, en los motores diésel, la bujía y el carburador son sustituidos por un inyector de combustible. Como lo indica la imagen, las paredes que contienen este motor son adiabáticas, tanto que no pueden contraer calor únicamente, se quedan concentradas.
Acá presentamos un ejercicio del ciclo diésel. Tenemos un motor que trabaja según el ciclo diésel, idealmente con aire como gas ideal. En el proceso de combustión se genera un trabajo de 0.15 kJ a una presión de 2500 kilopascales y se alcanza un volumen de 16 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. La temperatura máxima es de 1000 grados Kelvin. El motor tiene una cilindrada de 1100 centímetros cúbicos. Pero nos pide hallar el diagrama de presión-volumen de este ciclo. Como se puede observar, tiene un gran parecido a lo que es el diagrama del ciclo Otto. La diferencia está en el que el recorrido de 1 a 2 vendría a ser una compresión adiabática. En el recorrido de 2 a 3 no es como en el ciclo Otto que sigue hacia arriba. En esto va constante, pero a una presión constante y a un volumen constante. Después de esta combustión vamos a llegar a la expansión, que es el recorrido de 3 a 4, y luego sigue con el enfriamiento de 4 a 1. Ahora, al desarrollar el ejercicio, nos damos cuenta que al inicio nos dio unos datos. Nos dio el volumen, nos dio la presión y la temperatura. En el problema mismo nos dice que estos valores se producen en el proceso de combustión. Y en el proceso de combustión está en el punto 3. Vamos bien, en nuestro punto 3 dice que la presión del punto 3 es igual a la presión del punto 2 y todo es igual a 2500 kilopascales. Entonces ya tenemos lo que es la presión del punto 2. Ahora, de acuerdo a esa información, vamos sacando el volumen, la temperatura, y así va a ser con cada uno de estos. Después de tener todos los datos en cada uno de los puntos, pasamos a calcular el calor, el trabajo en cada uno de ellos, de acuerdo al recorrido que tiene un punto a otro, como puede ser volumen constante, calor igual a 0, presión constante. Por otro lado, si nos fijamos, en cada uno de los puntos existe una flechita antes, lo que quiere decir es como el camino que existe entre cada punto. Ejemplo, del punto 0 al 1 existe un volumen constante. Del 1 al 2 existe un calor igual a 0. Del 2 a 3 existe una presión constante. Del punto 3 a 4 un calor igual a 0. Al realizar las operaciones vamos a encontrar el calor entrante y el trabajo neto. Para hallar N necesitamos dividir el trabajo neto entre el calor entrante. Vamos a calcular VC, que es igual al volumen máximo menos el volumen mínimo. Al ya tener este resultado, ya podemos calcular lo que vendría a ser la presión media efectiva, que es el trabajo neto entre VC. La palabra diésel originalmente hacía referencia a cierto tipo de motor, que anteriormente se le conocía como humeantes, ya que en un inicio estos vehículos eran muy contaminantes y generaban mucho humo. La regulación internacional ha propiciado el desarrollo de tecnologías para hacerlos más eficientes y amigables con el medio ambiente. Sabemos que un motor diésel es un motor de combustión interna constituido por un conjunto de piezas perfectamente sincronizadas entre sí, que transforma la energía calorífica del combustible en energía mecánica, donde la compresión se realiza a altas presiones y temperatura en la cámara de combustión del motor. Actualmente, y gracias a nuestra dependencia a la tecnología y la maquinaria, el ciclo diésel se puede aplicar a muchísimas industrias. Sin embargo, sus principales aplicaciones son automóviles, vehículos comerciales e industriales, propulsión ferroviaria, propulsión marítima, grupos generadores de electricidad y maquinaria pesada. El ciclo termodinámico del motor diésel cumple un papel importante dentro del desarrollo propio en el campo de la minería y lo hace mediante el uso de la maquinaria pesada, que es un tipo de maquinaria que se caracteriza ante todo por una movilidad más o menos restringida y una alta capacidad para realizar trabajos difíciles. Son vehículos pesados especialmente diseñados para ejecutar tareas
de construcción en el área de infraestructura, tanto privada como pública, donde el sector de la construcción y el sector minero son de gran importancia económica para el país. Todo proceso minero debe estar dirigido al aumento de la producción y reducción de costos. Para ello, en minería es importante la optimización y selección precisa de la maquinaria. En el sector minero hay diferentes tipos de maquinarias especializadas y son de gran importancia porque son equipos que tienen chasis reforzado y motores más potentes para que puedan realizar el trabajo requerido, como el traslado de trabajadores o como también lo hacen para introducir explosivos con brazo longitudinal, ocasionando que los explosivos sean más efectivos. Para determinar qué maquinarias deben usarse para el trabajo en minería subterránea y a cielo abierto, dependen de ciertas variables, entre ellas las particularidades de cada una de ellas. Una mina subterránea es aquella que se desarrolla debajo de la superficie, por lo que su estructura comprende la construcción de túneles, pozos, chimeneas y galerías. La explotación de un yacimiento de forma subterránea se da comúnmente porque las condiciones geográficas del yacimiento no permiten que se dé a cielo abierto, lo que hace necesaria la utilización de una serie de equipos utilizados para el arranque de las rocas de la corteza terrestre y su posterior traslado a otro punto en la extracción. Los equipos más utilizados a tajo abierto son camiones, cargadores, excavadoras, palas perforadoras y entre otras. Y en minería subterránea son jumbos, palas excavadoras, grúas de levanter, RoboShop, Shockrete, rozadora, palas cargadoras y otros equipos de perforación. Estos motores se ajustan con precisión al caudal de combustible, con lo cual reduce las temperaturas de combustión. De este modo, al controlar cuidadosamente el proceso de combustión, se reducen los niveles de emisiones, además se mantiene un eficiente consumo de combustible. Por ello se logra así un alto rendimiento para el equipo. Los motores turbodiesel están presentes en equipos como camiones mineros, perforadoras rotativas, excavadoras, motoniveladoras, palas hidráulicas, tractores y entre otros. Es muy importante seguir el control de la máquina, por lo que se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo. En el mantenimiento se deben realizar tareas como el cambio de los filtros de aire, cambio de aceite, cambio de filtros de combustible, cambio de filtros de aceite de motor, corte e inspección del filtro de un aceite de motor e inspección de la rejilla de succión. El uso del motor diésel trae consigo muchas ventajas, ya que el costo del combustible es ligeramente inferior que la de gasolina. Además, son motores con mucha fuerza, ya que trabajan con bajas revoluciones. Su durabilidad y fiabilidad son mayores y se desgastan menos con el paso del tiempo. También tenemos algunas desventajas, como el mantenimiento especializado, dado que las piezas de un motor diésel no son tan comunes como las de gasolina. Además, sabemos que el motor diésel trabaja con temperatura de los gases de combustible para su funcionamiento, y en lugares donde tienen climas fríos pueden ser un inconveniente, pues al estar demasiado frío en el motor puede generar complicaciones a la hora de arrancar o ponerse en marcha. Además, también podemos decir que estos motores producen demasiado ruido. El motor diésel de una máquina pesada no está exento de sufrir fallas, las cuales algunas de ellas se pueden reconocer por el color del humo. Por ejemplo, el humo blanco se debe a diferentes factores, como el uso de la máquina con un motor frío o que haya una fuga de combustible por los inyectores hacia la cámara de combustión. También tenemos el humo negro, que tiene muchas causas, y esto se debe a la mala combustión, que son ocasionadas por la obstrucción de los filtros de aire, fugas en el sistema de admisión, fugas en el sistema de escape, inyectores de combustibles con fallas y entre otras. Por último, tenemos el humo azul en el motor diésel, que nos indica que está ingresando aceite del motor a la cámara de combustión, y esto se debe al desgaste en las camisas de motor y en los anillos de la cámara de combustión.